Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Hoy vengo a contarles sobre la carta natal de trillizos, cómo hacemos una interpretación en este caso. Es bastante similar al análisis que podemos llegar a hacer de la carta de mellizos, pero en este caso nos vamos a basar en un documental que está en Netflix que se llama Three Identical Strangers, o pueden poner en el buscador trillizos y van a encontrar este documental. También puede ser que lo encuentren con el nombre de Vidas Paralelas, pero está basado en un caso real, en el cual trillizos fueron separados al nacer. Estuvieron los primeros meses juntos, pero fue parte de un experimento de un psiquiatra en el cual se estaba realizando una investigación para poder determinar qué tanto influía en la personalidad, lo adquirido, digamos, la influencia del entorno o lo genético. Entonces, es un documental súper interesante, pero me pareció atinado poder compartirles esta información, ya que está la carta de los trillizos, y si tienen hijos trillizos o si tienen trillizos cercanos, puede darles algún indicio para que puedan lograr una interpretación. Así que vamos a compartirlo con evidencia y hacer un análisis lo más breve pero completo posible. Lo primero que tenemos que entender es que es importante tener lo más claro posible siempre la hora de nacimiento. Puede haber un lapso de tiempo entre uno y otro de minutos, pero en el caso que sea más de media hora o de una hora, puede cambiar el sistema de casas, la casa en la que cae la luna, incluso el ascendente. Y esto es clave. Pero si tienen una carta natal bastante similar, como es este caso, en general, funcionan como un espejo, como un alter ego, y se polarizan representando cada uno una parte diferente de la carta. Y de por sí tenemos que considerar que toda la carta no está activa todo el tiempo, ni siquiera la carta natal individual, ¿sí? Se va activando diferentes partes de la carta natal en diferentes momentos de la vida, también de acuerdo a los ciclos planetarios, pero en definitiva puede que de manera inconsciente traten de reflejar la energía opuesta. Incluso en este caso, sin conocerse, desarrollaron diferencias en las personalidades, si bien también tenían cosas en común. Entonces hay que hacer una profunda evaluación también para identificar con cuál de las potencialidades de la carta se identifican, y que también puedan comprender que hay energías que comparten, incluso aunque las expresen los hermanos, ¿no? Para que puedan también expresarlas. Ahora, en estos casos, yo les voy a compartir la carta natal de Bobby, que es el primero que nació. A ver si puedo acercárselas. Bueno, este es un caso muy conocido. De hecho, los trillizos, una vez que se reencontraron, que esto fue a los 19 años, podemos ver que pudieron establecer un lazo, ¿no? Y estaban bastante expuestos en la televisión, en diferentes programas. Adquirieron de alguna manera cierta fama, cierto reconocimiento a partir de su propia historia, ¿no? Entonces vemos que, en primer lugar, hay varias cosas que me llaman la atención de la carta. Como les decía, las tres cartas son bastante similares, cambia la posición de Mercurio principalmente, pero nacieron con unos minutos de diferencia. Creo que el único que está a chequear, el único horario, es la carta natal de Eddie, que es, bueno, el trillizo que se suicida. Es una historia bastante triste, de hecho, porque, como les decía, detrás de esta historia hay unas razones bastante complejas, y manipulaciones del sistema, ¿no? Porque fueron eh, seleccionados para formar parte de un experimento siendo bebés, y bueno, se han tomado decisiones sobre ellos que son bastante polémicas a nivel moral. Pero bueno, eso es análisis para desde otro punto de vista. Acá nos vamos a centrar en el análisis de la carta a la luz de los hechos que han ocurrido, ¿no? Y que son de conocimiento público. Pero lo que vamos a observar en cuanto a los hermanos, sabemos que los vemos en la casa 3, que tienen que ver con la energía de Géminis y de Mercurio, que es el planeta regente de Géminis. Entonces vemos que en este caso, en la carta de Bobby,
La casa 3 está bastante poblada y podemos observar que hay un planeta por hermano. Generalmente se da así, a veces también esto incluye hermanos no nacidos, pero bueno, en este caso observamos que tenemos tres planetas, ¿no? Que además nacieron en luna nueva, ¿no? Esto siempre representa que hay un gran potencial de manifestación en la vida. Luna nueva porque están el Sol y la Luna en el mismo signo, muy cerquita en grados matemáticos, es decir, que el 12 de julio de 1961, que fue el día del nacimiento de ellos tres, evidentemente se perfeccionaba la luna nueva en Cáncer, que casualmente, no casualmente, es el signo de la familia, del hogar, de la estabilidad a nivel emocional, y también Mercurio, que es el planeta de los hermanos, está en este signo de Cáncer. Entonces, lo que podemos observar en primer lugar es que la casa 3 es un área muy relevante, que hay temas a trabajar a lo largo de la vida con los hermanos, puede ser también con los estudios, con la comunicación, obviamente, con el entorno, que, bueno, esto no es casual, ¿no? Porque vemos que el entorno termina siendo también muy significativo en estos casos porque son tres hermanos que se dan en adopción, se separan y se dan en adopción cuando tienen aproximadamente 6 meses de vida a tres familias diferentes sin informarles a estas familias que formaban parte de una investigación y que tenían hermanos, de hecho, ni siquiera les informaron eso. Entonces, bueno, vemos que en los primeros meses ellos los comparten, están juntos, ¿no? Desarrollan un vínculo, un apego, que evidentemente ellos cuando se reencuentran hay como esta especie de reconocimiento, ¿no? Y parece de hecho que se encuentran de manera casual y sorpresiva, parece un hecho casi mágico y en realidad, si nos ponemos a analizar, quizás desde la astrología puede que no sea tan así, ¿no? Que de alguna manera hay un trato entre las almas, había un acuerdo de que se volvieran a encontrar. Pero bueno, vemos, como les decía, que está la casa 3 superpoblada, que está la Luna, el Sol, Mercurio, que son tres planetas personales que de alguna manera vivimos todos los días. Como les decía, nacieron en Luna Nueva en Cáncer. Hay con la energía de Cáncer siempre un fuerte lazo de unión inconsciente. Cáncer es el nido, la tribu, y al estar en la casa 3 habla de tener un lazo con los hermanos. Después, en el documental, no quiero hacer mucho spoiler, pero vemos que hay un trauma de desapego, ¿no? Y comportamientos de ansiedad que mostraban siendo bebés, que también a veces es una forma de liberación de la gran carga emocional que esto puede haberles producido. Entonces, por otro lado, vemos que un planeta, como les decía, por hermanos, se manifiesta en la casa 3. Esto se suele ver, se ve muy claro, ¿no? Siendo que son tres. También vemos que Venus está en Géminis, que es el signo de los hermanos, y que está en tensión entre Marte y Plutón, ¿no? Como les decía, bueno, es un caso conocido, así que estoy tratando de no hacer mucho spoiler, pero cuando vemos a Venus, que es el planeta de las relaciones, que además está en Géminis, Venus es un planeta benéfico, entonces generalmente cuando hablamos de Venus en Géminis aparece también una predisposición a tener un vínculo armónico con los hermanos, o al menos son figuras importantes, al igual que los amigos, y por eso ellos en el reencuentro muestran tanta felicidad, ¿no? Y tantas ganas de relacionarse, de establecer un lazo. Pero al estar en cuadratura con Marte y con Plutón, vemos que aparece podemos observar la manipulación y el control que han ejercido la relación entre ellos, incluso con los controles médicos minuciosos que cada semana iban a hacerles controles o chequeos médicos como parte también de este experimento científico, y vemos que Marte y Plutón están en Virgo, ¿no? Que representa la salud, representa también lo cotidiano, ¿no? Esta cuestión de que hubiera una sistematización en las visitas médicas, que fueran semanales, pero esta tensión evidentemente también se expresó en el vínculo entre ellos, que en una edad más avanzada, ¿no? Con el vínculo también más establecido, desarrollan un negocio y terminan teniendo conflictos en sus relaciones por este tipo de vínculos, ¿no? Por otro lado, me llama poderosamente la atención que se encontraron a los 19 años en pleno retorno nodal. Nosotros tenemos a los nodos del karma, que son puntos matemáticos, al igual que el ascendente, que hablan de
expresan la energía evolutiva, ¿no? Tenemos el nodo sur que representa energía que ya tenemos aprendida y que tenemos que madurar para poder habitar la energía del nodo norte, que es energía completamente nueva para el alma. Entonces, representa el propósito de la encarnación. Y los nodos del karma tienen su retorno cada 19 años y tenemos el retorno nodal verso, que es cuando los nodos están al revés, ¿no? El nodo norte en el signo en el que nosotros tenemos el nodo sur y el nodo sur en el signo donde nosotros tenemos el nodo norte, que eso se da cada 9 años. Bueno, es algo muy técnico, pero en este caso ellos tienen al nodo sur en Acuario y al nodo norte en Leo. Y fíjense que señala el aprendizaje de reencontrarse con su identidad, que es este nodo norte en Leo. Leo es el signo de quién soy, qué quiero expresar, ¿no? Y además, un nodo norte en Leo que está en la casa 5 que es un área de exposición, el nodo sur que está en Acuario se encuentra en los tres casos, en la casa 11 que es el área de los grupos, de las amistades, que habla de un pasado de separación, de un pasado de exclusión, que representa la energía de Acuario. Y también vemos que cuando se reencuentran lo hacen a través de un amigo, ¿no? Que es esto que parece casual, que yo les decía, parece que, bueno, de casualidad un amigo se confunde a un hermano con el otro y lleva a que se conozcan y luego esto se publica en el diario y ahí aparece el tercero. Entonces, como a través de las noticias, que las noticias tienen que ver también con la casa 3 ellos se reencuentran, ¿no? Y, y me parece muy llamativo esto, porque genera su reencuentro, su historia, que cuando hablamos de historias así familiares, estamos hablando de la energía de cáncer, que es todo este stellium, que ellos tienen tres planetas en ese signo, también en la casa 3 que es el área de las noticias. Entonces vemos que su reencuentro causa un gran impacto en el área social y también tienen a Júpiter y a Saturno en Acuario en la casa 10. Entonces ellos pudieron también crecer y madurar ya en una edad más adulta, madurar, me refiero a la energía de Saturno y crecer en cuanto a la energía de Júpiter, juntos, ¿no? Que es ahí cuando ya se reencuentran. Y por otro lado, Urano, como regente de Acuario, que está en la casa 5 que es un área de exposición y fama, donde también se encuentran Marte y Plutón, expresa esta energía de que más tarde, ¿no? Este Marte y Plutón, que hay algo contenido, hay secretos, hay algo que se oculta, más tarde sale a la luz, hay una liberación, ¿no? Con esta energía también de Urano, en esa casa de la fama, en donde sale a la luz la verdadera motivación de su temprana separación, ¿no? Sale a la luz para ellos y también en el conocimiento público, ¿no? De realmente tener conocimiento y tener noción de este experimento del que formaron parte sin tener opciones. Y por otro lado, el Sol, que es la fuente de la energía vital, vemos que está en un aspecto de oposición a Saturno, que esto suele ser un posible indicador de depresiones, de frustraciones o de sentir a veces que la vida es pesada, de tener también eh, cierta presión por parte de la figura paterna o de quien haya ocupado ese rol. Y vemos que Eddie, eh, que es bueno, quien aparentemente sufrió más esta energía, tenía una figura paterna que era mucho más exigente, ¿no? Y vemos que queda en evidencia que que tienen tanto peso la genética como el entorno cercano en el crecimiento, ¿no? Tanto por partes iguales. Y cuando hablamos del entorno, estamos hablando también de la energía de la casa 3 que habla del medio ambiente, del entorno cercano. Entonces vemos cómo tienen incidencia por igual eh, estas condiciones. Entonces, bueno, como les decía, acá vemos a estos tres planetas en Cáncer, en la casa 3, Venus en Géminis, haciendo un aspecto de cuadratura, en, eh, con estos planetas en casa 5, perdón, Marte y Plutón en Virgo, tenemos a Urano en Leo, ¿no? Aparece también acá la necesidad de expresarse de manera creativa, de poder ser quienes querían ser, pero de manera diferente, ¿no? Y aparece
esta tendencia también a sentirse quizás distintos por la historia que tenían. También vemos que tiene mucha potencia Quirón, que está en Piscis, y en la casa 11, cuando nos referimos a las adopciones, tiende a aparecer Quirón con mucha fuerza, tiende a aparecer el signo de Piscis, Neptuno. Entonces, bueno, vemos que acá un Quirón en Piscis también habla de que han sido adoptados, y como les decía, tienen los tres una carta muy similar. Los tres con ascendente en Tauro. También consideremos que Venus, que está en Géminis, es regente del signo de su ascendente. Siempre que, para quienes, sobre todo para quienes les interesa ver de astrología, tenemos que tener en consideración que es el arte de la asociación. Entonces, algo clave es empezar a asociar los conceptos, ¿no? Como, bueno, acá estamos viendo la carta de David. ¿Ven? Vemos que nacieron con 11 minutos de diferencia. No sé si la están pudiendo ver. eh, que bueno, tiene, evidentemente es muy similar a la de su hermano. Cambia a Neptuno, que en lugar de estar en la casa 7 está en la 6, pero de todas maneras se siente en ambas áreas, porque está en la cúspide de la 7. Cambia a Mercurio, que no está en la casa 3 sino en la casa 2, pero también sobre la cúspide de la casa 3. Entonces, realmente vemos que no hay grandes cambios. Y por último, la carta de Eddie, a ver si me deja compartirla. Voy a tratar de cerrar las otras dos porque tengo todas las cartas abiertas y realmente, bueno, a veces se complica poder compartirlas. Pero bueno, espero que les esté sirviendo este contenido para poder comprender a la luz de los hechos con el diario del lunes, como quien diría, eh, que se expresan cualidades diferentes. ¿Ven? Acá en la carta de Eddie vemos que es un poco más de la cúspide de la casa 7. Entonces él evidentemente, más que en las relaciones, puede sentirlo en el área de la salud, en el área de los hábitos, del trabajo. Pero bueno, vemos que hay posiciones que también se mantienen igual, ¿no? Mercurio también está en la casa 2, pero yo creo que todavía se siente en la cúspide de la casa 3 y el resto de los planetas en la misma posición. Y esta era la única carta que yo les decía que tiene a chequear la hora de nacimiento, pero que fue ahí, fueron los tres bastante seguidos por lo que se dice. Así que me parece interesante esto de poder develar cómo se han dado las personalidades, que también evidentemente los tres tenían ciertas cosas en común, pero personalidades que también tenían sus diferencias. eh, y también es interesante ver esto, ¿no? Que de hecho ellos cuando se reencontraron se centraban más en lo que tenían en común, ¿no? También para poder generar un vínculo desde toda esta energía de Cáncer, de querer conectar. Y después empiezan a aparecer las diferencias también propias de toda esta energía de Acuario, un Júpiter y Saturno en Acuario, pero es muy interesante ver cómo se han dado ciertas cuestiones también, eh, respetando la temporalidad de los planetas, ¿no? Como les decía, se reencuentran en pleno retorno nodal. Las dificultades empiezan a aparecer en una edad muy cercana al retorno de Saturno, que es cuando Eddie también sucede esto, ¿no? Contra su propia vida. Eh, y bueno, me parecía interesante este caso para poder compartírselos. Si bien podemos ver que definitivamente aparece el mismo destino, los puntos de destino, o el propósito de la encarnación, lo vemos con Quirón, con el nodo norte. También, bueno, los puntos evolutivos, puede tener que ver también el ascendente, ¿no? Como un poco el camino a recorrer a lo largo de la vida. Pero evidentemente ha tenido mucho peso toda la carta. Siempre, obviamente, hay que hacer una interpretación global e integral. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios si les sirve, si les interesa este tipo de contenido, haciendo análisis, para poder ayudarles también a interpretar las cartas que ustedes quieran leer. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto.